¿Te parece bien eso? Bien, como está ahí, mi nombre es José Rivas, yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta también, trabajo en la línea cognitiva, soy docente de la Universidad Católica de Psicopatología y tengo una maestría hecha en Mindfulness en la Universidad de Zaragoza de España. Y bueno, me he formado también en muchos talleres en Argentina, en Chile, etc. Hace tiempo que vengo en eso, exactamente los años no sé. Bien, entonces le doy la bienvenida y agradecer que estén acá y que se tomen este espacio para escucharme y para participar activamente en esto, y mismo que se agradezcan a ustedes mismos el estar acá y darse la oportunidad de ver una técnica nueva si no la conocen ya, que es bien importante porque la gratitud con uno mismo es uno de los factores protectores también del burnout, que suena a veces medio romántico, pero es tal cual. Cuando uno practica los proyectos, los programas de compasión y autocompasión, que ahora podemos hablar un poco de eso, la gratitud es un factor bien importante que no estamos acostumbrados los occidentales a ser gratos con nosotros mismos, ¿no? Bien, el programa se llama REBAM, o sea, reducción del estrés basado en mindfulness. En realidad dura 8 semanas, ¿tá? Con un retiro de silencio que obviamente nosotros vamos hay 3 modelos, el de 8 semanas, el breve y el ultra breve. Nosotros vamos a hacer el ultra breve, o sea, en 3 horas más o menos que nos va a llevar. En el medio, si quieren, me piden hacemos un break. El ultra breve es pasar más o menos por lo que se pasa en las sesiones gradualmente y en profundidad. Lo vamos a hacer medio rápido en 3 horas. ¿Ah? Porque vamos a hacer las prácticas básicas de mindfulness, pero también interesa mucho en este programa saber qué se está haciendo y en qué parte del cerebro actúa lo que uno hace. Eso me parece importante. O sea, conocer y vivenciar el programa MBSR, que es el programa mindfulness basado en reducción del estrés, es intensivo, estructurado, cada sesión está estructurada, son sesiones estándar y tienen su porqué de ser. La idea es familiarizarnos con las distintas prácticas del mindfulness, que ahora vemos también qué es el mindfulness, ¿no? O sea, conocer la historia, los conceptos, los fundamentos, los efectos beneficiosos que tiene a nivel personal y a nivel profesional. ¿Ah? Y está bastante demostrado la efectividad. No es fácil incorporarlo a nuestra cultura y en nuestra cultura médica, el modelo requiere dejar de lado muchas cosas que son muchas estructuras con las que venimos a cómo nos pasó. Por eso les voy a pedir que dejen todas las estructuras fuera, abran la cabeza y bueno, y no juzguen hasta no terminar y no otra de las características de nuestra mente siempre está juzgando cuando esto es un bolazo, entonces o esto es muy volado, muy divagado, les va a pasar eso en las prácticas, ¿está? Pero quiero que lo hagan, lo practiquen y después saquen las conclusiones cuando se vayan a sus propias clases, ¿no? Bien, y lo otro es disfrutar, ¿no? Porque en los programas se trata de disfrutar en el buen sentido, de hacer nada con esfuerzo, ni nada que no querramos, ni nada. Esto es una cosa relajada. Siempre en todos los programas se intenta ser muy respetuoso de la individualidad y muy respetuoso del deseo de cada uno y hasta dónde uno va a llegar. Uno se va a ir autorregulando, pero la idea es siempre pasar bien, no pasar mal, pese a que pueden aparecer, sobre todo en los programas más largos, emociones displacenteras. ¿Tá? Entonces, el pacto grupal que quiero hacer, por eso le pedí a él que después, cuando se haga la evidencia, no se firme, es la confidencialidad. ¿Tá? Lo que se habla acá, queda acá. Si alguien plantea algo personal que puede pasar, que quede acá y cada uno habla de sí mismo, pero no del otro. Esto se hace también en el programa y se firma un consentimiento de confidencialidad. Lo otro es el autocuidado. O sea, como estamos hablando además de prevención del estrés,
vieron que lo que hablaba Mercedes y compañero siempre se apunta al autocuidado, ¿no? A que uno se vaya regulando hasta dónde uno puede llegar, es lo que uno puede hacer. Cuando hay una emoción muy intensa, conviene no dejarla para después. Si uno está sufriendo, si le duele la columna cuando está haciendo la práctica de meditación, puede desarmarse. Esa regulación del autocuidado es uno de los aprendizajes del programa. Cuando uno termina las 8 semanas, aprende a autocuidarse. Que después pasa un tiempo, te olvidás, tenés que reforzarlo y otra vez, porque los médicos somos medio complicados en el autocuidado. Y lo otro que es importante que sepas que no es un grupo terapéutico, o sea, el programa de reducción del estrés no es una psicoterapia, aunque se habla de emociones y de cosas personales, no apunta como la psicoterapia a un cambio en la personalidad o un cambio en un conflicto, o sea, no tiene las características. El mindfulness que se hace en el marco de una psicoterapia, que puede ser una psicoterapia del marco cognitivo, como la que hago yo, o también hay psicoanalistas que están trabajando en otro lado del mundo con un marco teórico de psicoanálisis, ahí sí, es incorporar, son las terapias basadas en mindfulness. Y lo que está bastante estudiado y en lo que yo estoy empezando a transitar ahora es los modelos de terapia cognitiva basada en mindfulness a nivel grupal para la depresión, que son una efectividad muy alta y muy interesante. No tanto así para la ansiedad como se creía. Y el uso de los celulares, bueno, le voy a pedir que en este periodo de tiempo lo pongan en silencio, porque a veces cuando hacemos los trabajos empezamos a sonar un celular y es un factor de distracción. Igual lo incorporamos dentro del campo de la experiencia, pero estaría bueno un poco desconectarse y tratar de acá, porque acá vamos a tratar de conectarse con uno mismo. Entonces, antes de empezar, me gustaría que se relajen, se pongan cómodos y cierren los ojos. Como una primera experiencia de empezar yo sé que esperaban que fuera todo conversación. Sí. Perdón, me siento realmente gratificada y quiero agradecer de haber sido invitada a este encuentro, porque me dedico hace 26 años al diagnóstico y terapéutica de la sintomática de estrés. Muy bien. Estamos haciendo, y el mindfulness funciona en flujo. Si la persona puede entrar en flujo, si atiende, se trata. Pero realmente me gratifica que sea en el colegio médico que se interesen justamente con nosotros, los integrantes de la atención de la salud, médicos y el resto, que somos, ya se sabe epidemiológicamente, yo soy epidemiólogo, me dedico a esta área, se sabe directamente que somos uno de los más afectados, porque tenemos problemas de Gilbert, tenemos una cantidad de hábitos totalmente nocivos. Y bueno, simplemente les digo que estamos trabajando, tenemos una experiencia muy linda en una entidad pública con valoración de las repercusiones, tenemos un instrumento de valoración a través de una aplicación web donde se sabe, tomo 3 puntos, ¿verdad? Sí. Lo estructural o músculo esquelético, el área psicológica, que está armado por psicólogos, y la parte de somatizaciones, que es a través de los neurotransmisores, cuáles consumimos más y cuáles coágulos se ponen. El mindfulness o la sensación de club que provoca en la amígdala, el cerebro central, es el que realmente nos ayuda. Gracias. Bien, cerramos nosotros, para lo que les provoque una sensación desagradable. Sería bueno que cierren los ojos y tomen conciencia del cuerpo aquí presente, y podemos hacer 3 respiraciones hondas, inhalando y exhalando. En cada exhalación largamos las tensiones. Conciencia de alguna molestia corporal, alguna incomodidad, me puedo acomodar, mover.
importante del cuerpo es tomar la conciencia que está aquí, sentado en este momento. Ahora llevamos la atención a la respiración, tal cual está, chequeamos cómo está, si estamos respirando bien, si no, sin intentar cambiar nada, simplemente observar. Con conciencia de cada inhalación y cada exhalación. Ahora tomamos conciencia de nuestros pensamientos, cómo está nuestra mente, si estamos activa o no, si hay muchos pensamientos o no, sin identificar nada. Lo mismo hacemos con las emociones. Hay una emoción en este momento que esté predominando. Tomando también conciencia simultáneamente con la respiración. La respiración es como el nexo al presente, la que tenemos siempre a mano. Y funciona a pesar de nosotros, sin control. Los ojos. Bien, es un ejercicio básico que es como de tomar conciencia de dónde estamos y qué estamos sintiendo. Es muy útil esto cuando en la vida, cuando nos damos cuenta, que cuando estamos muy pasados de rosca o muy estresados, incluso en las guardias, en todos lados, hacer lo que se llama el stop. ¿No? El stop significa ese de parar, tomo una respiración, o sea, me contacto con la respiración, tomo contacto con el presente, con el cuerpo, observo lo que me está pasando, lo que hicimos acá, observo mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones corporales, le doy la bienvenida a eso, sea en la situación que esté, y después prosigo haciendo lo que estoy haciendo. Eso es muy efectivo. ¿No? ¿Alguien lo practicó alguna vez? Sí. ¿Te da resultados? Sí. ¿Has hecho mindfulness? Sí, pero yo siempre tuve algo, no sé si mindfulness, he hecho algo de meditación y estaba en algunas ponencias, así en congresos, sobre todo en Brasil, que Bien. Sí, siempre tuve eso, que sea de mirar la ventana y ver, hacer un stop. Eso es buenísimo, pero da muchos resultados. De todos los médicos que he tratado de un tratamiento psicoterapéutico, eso les ha dado mucho resultado en el tema de las guardias, cuando hay mucho alboroto. Bueno, no stop, y incluso lo puedes hacer cuando estás entrenado y nadie se da cuenta. No precisas ir de ningún lado aislado ni nada. ¿No? Bien. Mindfulness, en términos generales, es la voluntad de despertar a lo más profundo de la vida. El mindfulness es un concepto que nos va a llevar a un nivel más profundo de lo que somos como seres humanos. Y dice voluntad porque siempre implica un acto político. Siempre tengo la intención, como vamos a ver ahora, de estar... de disponerme a, por eso la voluntad es muy importante, o la intención acá en mindfulness es clave. Es una manera más sabia de estar en la vida, con lo malo y con lo bueno, otro gran punto.
Mindfulness, cuando se practica, no se practica para algo, se practica para estar con lo que hay. La base de las terapias de tercera generación, como el mindfulness, apuntan primero a la aceptación para luego transformación. O sea, aceptar no es lo mismo que resignarse, ahora lo vamos a ver, pero la aceptación es un punto clave y está incluido en el concepto de mindfulness. Estar presente con la condición humana. Vieron que siempre vamos a hacer referencia a estar en el presente. Sé que está muy medio hasta prostituida la palabra presente, el aquí ahora, y vieron que está en todos lados como de moda, pero el mindfulness es un concepto muy profundo, el estar presente, porque la concepción es que la vida es hoy. La vida es este instante. Lo que fue ayer ya fue, y lo que viene mañana todavía no ha venido. O sea, si uno se pone a pensar, realmente la vida pasa por hoy, por este momento. No quiere decir que no importe el pasado o el futuro, ojo, no es que no existe ninguno de los dos, no existe. Pero la vida realmente es el presente, ahora lo vamos a ver, y se experimenta cuando uno empieza a practicar mindfulness. ¿Claro? Por eso es la práctica de estar en el presente, que es una manera de estar con todo presente. Tampoco implica aislarse del mundo, sino al contrario. Como hablaban hoy de burnout, que es como un poco la disociación, la desintegración, el mindfulness lo que trata es de integrar todo. Por eso no es necesario irse a la punta del Himalaya para hacer mindfulness o meditación. Se puede hacer en la vida cotidiana y en situaciones de mucho estrés. Lo que pasa es que sí hay que entrenarse cuando uno está mejor para cuando llegue la situación uno ya tenga las herramientas para poder hacerlo. ¿Ah? Y Kabat-Zinn, que es el que nombró hoy Mercedes, es el padre del mindfulness, él habla de que, muy interesante en su última charla, que la verdadera meditación es la vida misma. Cada momento es lo importante. No se precisa ir ni estar en un safo, ni estar en un templo religioso, ni estar en un lado, ni en un retiro para poder meditar. La vida convierte la vida en una meditación. ¿Ah? Bien, mindfulness no es nuevo, no estamos descubriendo nada nuevo, tiene más de 2500 años de antigüedad. Esto por eso nos va a remontar mucho, van a ver que vamos a hacer mucha referencia a la psicología budista y a las psicologías orientales, porque los orientales lo tienen incorporado ya en su cultura, cosa que nosotros no lo tenemos. En Occidente, de hace más o menos unos 15 años, es que se viene viendo que la práctica meditativa tiene efectos positivos en nuestra vida cotidiana y tiene efectos en la salud. Eso se está practicando y cada vez más, si uno ve la gráfica de los estudios científicos en las revistas acreditadas, es creciente, es impresionante la cantidad de estudios de investigación en distintas áreas, ¿no? Bien, y acá está el autor que es Kabat-Zinn. Kabat-Zinn él lo que hizo, ¿sabe la historia alguien? No. Kabat-Zinn es un neurobiólogo norteamericano que lo que hizo fue empezó a ver que la meditación le empezó a hacer tenía efecto sobre él y trabajaba en un hospital y empezó a recolectar los pacientes, aquellos pacientes expulsados por el sistema sanitario, o sea, los que dolores crónicos, fibromialgia, pacientes que eran insoportables para los somatizadores, pacientes que eran que no tenían vuelta, el médico estaba harto y terminaban expulsados. O sea, él dijo, denme los peores pacientes que consideren los médicos. Él los empezó a juntar, le tiraron ahí en lugar un sótano y él empezó a practicar los esbozos de lo que es el revamp o el modelo, el programa de reducción del estrés. Empezó a ver que había mejoría en muchos aspectos de estos pacientes. Ojo, no era la curación, ni la panacea, pero sí había mucha mejoría y el paciente encontraba un lugar donde podía mejorar distintos aspectos de su calidad de vida. Y empezó a trabajar mucho con dolor, porque lo que más le pasaban eran pacientes con dolor, ¿no? Eso es lo que más. Entonces, la definición que hace es la conciencia que surge de presentar atención de forma intencional a la experiencia tal y como es
en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella. ¿Ah? O sea que solamente prestar atención para estar presente, ¿tá? Y nada más que eso. ¿Ah? Con el simple hecho de eso. Mindfulness implica un entrenamiento de la atención. Tiene más factores también, pero lo clave y lo central es la atención. Uno aprende a llevar la atención hacia donde uno, a dirigir la atención y que no la atención nos dirija a nosotros. ¿Ah? Vieron que lo otro que él habla es de la intencionalidad. La intencionalidad era: yo tengo que tener la intención de llevar la atención a eso. Si no tengo la intención, no viene por arte de magia, ¿no? Salvo cuando estás muy experimentado. ¿Ah? La experiencia tal cual es, porque la tendencia nuestra es a cambiar lo que está pasando. Entonces, el mindfulness que vamos a practicar hoy y lo que nos va a enseñar es a estar con lo que hay, sin juzgarla, sin hacer juicios de valor y sin reaccionar. ¿Ah? Si yo estoy enojado, no evalúo todo porque me enojé, bla, 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 y tengo que ir a pegarle a nadie ni romper nada, sino me quedo, transito eso y después veo lo que hago. Entonces, el mindfulness se habla más que aprender a reaccionar, a responder, perdón, y no a reaccionar. Uno de los factores clave de la terapia mindfulness. ¿Ah? Entonces, en cuanto al foco atencional, porque tiene dos grandes cosas el mindfulness, la atención y la compasión, son como los dos integrantes del mindfulness que están siempre en paralelo. ¿Ah? Y por eso después al final vamos a hablar un poco de compasión. El foco atencional, lo que produce el mindfulness es una regulación de la atención, ¿ah? Que es el estado de habilidad que surge cuando el individuo dirige su atención a la experiencia presente. O sea, yo tengo la intención de dirigir, como hicimos recién, dirigir la atención a la experiencia. La experiencia es el conjunto del estado de conciencia con los pensamientos, las emociones y nuestro cuerpo. Es de todo eso integrado que es la experiencia. Y le agregan que tiene que haber curiosidad, apertura y aceptación de la experiencia tal cual es, sin filtros cognitivos. Todo lo que se trabaja en más o menos lo que decía hoy de Kabat-Zinn. O sea, acá tienen la experiencia, mucho, pero lo que tratamos de hacer, si uno lo dibujara, es ir a esto, a lo central de la experiencia, no a lo que yo pienso de la experiencia, de lo que estoy sintiendo, viviendo y todo. No, ni tampoco a aquellos pensamientos que interpretan mi experiencia, lo conecto con lo que me pasó cuando yo era chico o cuando me pasó la semana pasada, cuando me vi con fulano. Todas esas asociaciones, esos nexos son los ecos cognitivos que hablábamos hoy. Entonces, todo se va atravesando. Esto que es bien irregular, no está bien definido, pero esto es lo que no nos deja llegar al verdadero núcleo de la experiencia. O sea, mindfulness lo que apunta es a quedarse acá. Parece fácil. Perdón, ¿puedo explicar Sí. que no, porque lógicamente ahora está en discusión el mindfulness y nos lleva justamente a corroborar una de las experiencias que hicimos con 260 pacientes psoriásicos buscados en 1994, ya registrado el programa en el 97 de la Biblioteca Nacional. Se trabajó de la siguiente manera: utilizamos las técnicas de acupuntura sin agujas. Sí. Con los profesores chinos que estuvieron, nos enseñaron, buscamos en 200 y pico de pacientes los puntos que provocaban relajación. De esa manera descontracturamos. El método se llama método combinado. El paciente permanece 15 a 20 minutos en relax en la camilla y la idea de la sucesión de puntos es justamente para lo que les estaba diciendo el doctor, que es que la persona se concentre en lo que le está ocurriendo en ese momento en el cuerpo y de esa forma desconecta con sus pensamientos tóxicos. A su vez,
en la misma sesión se le hace respirar profundo 3 veces y se le pegan unas palmaditas de fisioterapia en los pies y de relajación. Esto dio, en el muestreo que está para la tesis, dio un 78% de positividad en el líquido. Entonces, por eso me gratifica tanto que hoy se haya un encuentro de eso. Bien. Porque Herman es otro autor que también define, le junté varias definiciones para que vean más o menos, ahora vemos el común de todas las que tiene. Es darse cuenta de la experiencia presente con apertura y aceptación. Creo que la palabra aceptación aparece mucho en mindfulness. Beer es otro que dice la observación no enjuiciadora del fluido continuo de estímulos, tanto internos como externos, a medida que ellos se van presentando. Entonces, todas las definiciones, lo que incluyen los aspectos son estar atento, o sea, el foco atencional que lo dirijo hacia donde yo voy, el foco abierto, foco cerrado, ahora lo vamos a ver, en el presente, intencional y con aceptación. ¿Qué significa estar en el presente? El presente, que nosotros muchas veces, la mayoría del tiempo, nuestro cuerpo está acá, por eso la idea del ejercicio inicial es estar presente en la totalidad del ser humano, y la cabeza nuestra anda en lo que hicimos o lo que tenemos que hacer cuando nos vamos de acá. O sea, muchas veces, y la mayoría del tiempo, nos encontramos presa de esta y nos olvidamos de estar acá. Está en nuestro cuerpo, pero la cabeza anda allá. Cuando hay un exceso de polarización en el pasado, es todo lo que da génesis a los cuadros depresivos. Eso ya está demostrado. Y cuando en nuestra cabeza está en el mañana, mucho en lo que va a venir, y cómo me va a ir, y la evaluación, es la ansiedad. Que son los dos grandes problemas de la humanidad de hoy en día, y que están incorporados como consecuencia del burnout. Viene el burnout, como hablaban hoy. Tiene síntomas parecidos al de la depresión, son dos cuadros distintos, pero está demostrado que hay un pasaje casi lineal de la depresión y la ansiedad, del burnout o el estrés agudo inclusive, a la depresión y a la ansiedad. Y en la población médica, que Mercedes hablaba del suicidio, pero el de la depresión es altísimo, los niveles de depresión. Y esto es más de lo mismo, ¿no? Cuando estamos en el trabajo estamos pensando en irnos para descansar, que estamos hartos de estar ahí, que no sé qué, que esté bien. Y cuando estamos descansando ahí, habré hecho todo bien. Entonces, siempre estamos en un lado o en otro, ¿verdad? ¿Se identifican un poco con esto? Sí. Bien. Los japoneses, que son sabios en muchas cosas, tienen el concepto de Satori. Satori, ellos lo definen como el momento presente. Y ese momento, cuando me doy cuenta que estoy en el presente, ya es pasado. Se va disolviendo. ¿Esto qué implica? Que el presente es algo dinámico, no es algo, estoy en el presente, estoy acá. Estoy en el presente, pero cuando me doy cuenta de estar en el presente ya fue. Tengo que seguir. O sea, es una apertura dinámica y continua. Por eso requiere que la atención también tenga cierto grado de flexibilidad. Bueno, entonces, como decía, lo intencional. La intención incluso, la intención que ustedes les lleva acá, capaz que después cuando se van de acá tienen otra intención y también se va renovando la intención por la cual uno quiere practicar. La aceptación. El otro gran concepto que se repite mucho en mindfulness es el de aceptación. Aceptación no es lo mismo que resignación. Nosotros los occidentales estamos muy acostumbrados a asociar la aceptación con la resignación. Entonces, la aceptación es la disposición a experimentar eventos mentales sin evitarlos o permitir que influencien la conducta indebidamente. Es dirigir la atención a lo que ocurre en el momento presente con el compromiso de experimentar la realidad tal cual es, sin resistencias. Cuando a nosotros nos pasa algo, lo primero es decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué es? Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, bla, 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 es todo un discurso mental, que eso lo que nos hace es alejarnos y no aceptar, resistirnos a lo que está pasando. Y en los modelos nuevos de tercera generación de psicoterapia, lo que se trata es que la persona transite la aceptación para la transformación. Porque la resignación sería quedarse en un lugar de víctima pasivo sin que
me pasó esto, pobre de mí, vengan y atiéndanme, que yo lo hago. No. La aceptación es un concepto dinámico, un concepto activo. La resignación es un concepto pasivo. Kabat-Zinn a estas actitudes de aceptación y de intención, lo que él agrega es paciencia. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, y lo van a tener con las prácticas que hagamos hoy. Paciencia, confianza, ceder, dejar ir, con el tema del desapego. Ahora en las teorías del apego vieron que está muy en boga en todas las patologías, la teoría del apego, con la actitud de mente de principiante y observación participativa. Ahora tengo cada uno. La paciencia es, cuando uno hace mindfulness, aprende a tener paciencia con lo mismo. Las prácticas, cuando nos pasa siempre, y te pasa siempre, y tenés que estar con eso presente, cuando te sentás a practicar, te querés parar, te querés ir, te suena el teléfono, no, pero voy primero, me tomo un café, vuelvo, y bueno, siempre hay otra cosa para hacer. Esa dispersión, uno tiene que tener paciencia con uno mismo y ir acercándose de a poco a eso, ¿tá? Y que cada una de las cosas se van desarrollando a su propio ritmo. Todos tenemos un ritmo personal. Hoy Mercedes hablaba que el burnout, había situaciones de burnout que eran para uno y para otros no. ¿Recuerdan? Entonces, esto es un concepto muy importante. Mindfulness no está bien y está mal. Cada uno tiene su propio ritmo. Eso es se respeta mucho en esto. La confianza, obviamente, como en todo lo que se hace, ¿verdad? Yo tengo que confiar en las cosas que voy sintiendo, tengo que confiar en mí mismo, y es lo que se va fortaleciendo con las prácticas de meditación, una confianza en mí mismo y en la técnica que hago, ¿no? O sea, la técnica que sería el mindfulness. No esforzarse, entonces ya se lo dije hoy, ¿tá? O sea, el objetivo es meditar, ¿tá? Uno no tiene que esforzarse en lograr la relajación, ni ahora vemos lo que no es más, en lograr esto. No, si uno se centra mucho en lo que quiere lograr, no está meditando, no está practicando mindfulness. Mindfulness, insisto, es estar con lo que hay. Si lo que hay es malo, doloroso, me quedo ahí, porque tengo la concepción de que todo es transitorio, va a pasar. En la medida que yo lo transite, lo pase, lo transformo. El dejar ir, ese no apego, a grandes rasgos, una de las autoras es Linehan, que es bastante interesante porque ella trabaja mucho y hizo un modelo para el trastorno borderline de la personalidad, que es que la mayoría de los borderline, los que hacen policlínica y emergencia, tienen que haber visto, todos hacen puerta y eso, son todos médicos, ¿no? Los borderline son el trastorno de personalidad, son los que más consultan en emergencia, son los que más la regulación emocional tienen. Y se hizo todo un programa que es bastante exitoso y es lo único exitoso que hay para el tratamiento de ese tipo de personalidad. Ella plantea que él hace la analogía del ceder o dejar ir con el teflón. Uno de lo que le pasa tiene que ser como un teflón. Sí pasa por nuestro cuerpo, pero sigue de largo y no se queda. Lo malo y lo bueno. Porque cuando pasa algo malo, yo lo que quiero es que se vaya y me pongo ansioso y me resisto y no me acepto. Y cuando me pasa algo lindo, me quiero quedar y me olvido de disfrutar la experiencia presente, del disfrute, por la necesidad de que eso se quede y no se vaya y se prolongue. Nos ha pasado a todos en determinados momentos. Está pasando bien más, pero dentro de un rato me voy a tener que ir, yo quiero quedar y quiero que la situación... Entonces, esa ansiedad, eso no aceptar, no estar en el presente, nos lleva a no disfrutar tampoco. Entonces, el apego tanto para lo bueno como para lo malo. Mente de principiante, pero la otra característica. La mente de principiante es un concepto que lo tomaba Kabat-Zinn de un libro muy interesante de Suzuki, que es un monje zen, que fue un poco el que hizo el nexo de la psicología y el budismo zen. Es la mente que tiene el niño, ¿verdad? Esa mente de ver lo que ocurre como una experiencia única, como una experiencia, aunque sea la misma. Si yo voy todos los días al hospital
a trabajar la experiencia de ir todos los días distinta, aunque haya una rutina. Si uno se conecta un poco más profundo, cada día es distinto. Entonces, lo que él propone es hacer las cosas, las meditaciones, con una actitud de mente de principiante, de verlo como que es la primera vez. Eso es un ejercicio mental que está bueno practicarlo también. La observación participativa, ¿voy rápido o No, bien. Entonces no me pagan y me dicen. No es un testigo indiferente de abstenerse, de participar de la experiencia de lo que se pasa. Porque ahí estaríamos cayendo en la disociación, que es justamente uno de los síntomas del burnout. Acá lo que se trata es de un observador ecuánime, que se haya una cierta distancia entre lo que me pasa y quién soy yo, pero yo lo que observo soy yo mismo, o sea, hay una continuidad entre lo que observo y lo que soy. ¿Ah? Es como un fenómeno metacognitivo, le decimos. Yo me observo desde acá arriba, pero que me observo acá arriba soy este mismo de acá abajo. Es difícil de entenderlo, pero es una unidad. Yo no estoy dividido en el que observa y le pasa a otro, soy otro, no. Yo soy ese mismo que me observo y soy observado. Eso es lo que se logra con el mindfulness en esto de una visión ecuánime. El término de ecuanimidad se está cada vez desarrollando más, está muy vinculado más a la aceptación. Esto que yo lo estoy fragmentando se conectan uno con otro, porque yo para ser ecuánime tengo que tener una aceptación profunda de lo que me pasa, unido a eso. La persona toma conciencia y no se identifica con ellas, no se apega a ellas y no responde automáticamente a ellas. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es pensar algo y ya creernos que ese pensamiento es la realidad. Y eso no es la realidad. La realidad es mucho más compleja que un pensamiento. ¿Ah? Entonces, esto a los pacientes, y cuando uno mismo está trabajando, está bueno pensarlo, porque si uno comete un error, hace algo malo, y dirá, yo soy un desastre. Entonces, yo soy un desastre, que yo pensé, ya soy todo mi ser un desastre, me creo ese pensamiento y me identifico 100%, porque eso es realmente un pensamiento. Capaz que yo hice un desastre, pero yo soy mucho más que un desastre. Por eso el concepto más profundo mindfulness nos lleva a un sentimiento de más profundidad del ser humano. ¿Ah? Bien. Como les decía hoy, hay muchas cosas y que genera a veces mucha resistencia en los médicos y en todo, es que tienen muchas cosas de las tradiciones orientales. Incluso hay como movimiento, ¿vieron que siempre se genera? O sea, hay una ola de que mindfulness para todo y lo mejor, que tampoco es así, y está apareciendo otra ola que le llaman el back mindfulness. O sea, vieron que hay mindfulness para todo, o sea, hay una desvalorización absoluta del mindfulness, y sobre todo los budistas, una línea de budismo que está rechazando mucho todo esto porque dice que el budismo se ha marketingizado y se aleja de la intención original del budismo, que es la humanidad, el sentimiento de humanidad. ¿Por qué? Porque lo empezaron a usar las empresas ahora el mindfulness, y las empresas lo usan para aumentar la efectividad, no porque les importe el ser humano, sino que les importa que el ser humano sea más efectivo en el lugar de trabajo. O sea, hay salas de meditación, los obligan a meditar, los meten ahí, pero para aumentar el rendimiento total. Sí, todo eso es lo que se está cuestionando. Entonces está como Kabat-Zinn en la última conferencia que dio en España también está hablando, como conectando mucho con las tradiciones orientales, como para no perder un poco esa esencia, pero también vieron que estamos en una fase de que nosotros no somos orientales, ni esto tampoco es de contexto religioso, ni tampoco somos de otros programas. Una etapa que todo lo nuevo. Bueno, retomamos. El mindfulness implica un cambio. Primer gran concepto. Entonces, enfocado desde la neurocognición, porque uno de los efectos de mindfulness es darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente. Ya en parte nos hemos aproximado, ¿no? Entonces, la neurocognición habla que nosotros tenemos el mindfulness puede describirse como un proceso cognitivo complejo que no es narrativo.
¿ah? O sea, nos apartamos de la narración, que es más de otro tipo de psicoterapia, para entrar más en lo vivencial, en la experiencia. ¿Ah? Que tiene que ver ahora, como vamos a ver, con esto que se llama pasar de un modo hacer a un modo ser. Esto implica además distintas estructuras neurológicas, neurobiológicas que están en juego. Entonces, es como usar el modo ser y el modo hacer de manera más efectiva, porque todos estamos funcionando siempre básicamente en el modo ser y somos capaces de ir al modo ser, que tiene que ver con la activación de determinadas partes del cerebro que ahora las vemos. Entonces, para entender cómo funciona la mente, el modo hacer, ¿ah?, es un modo de funcionamiento orientado a la consecución de una meta. Cuando yo me pongo una meta que lograr, analizo pasado, futuro, lo que yo aprendí, las probabilidades futuras, para poder resolver lo que tengo que resolver. Entonces es un estado mental en el que nos lleva mucho para atrás y mucho para adelante también. ¿Tá? Entonces, cuando uno tiene que hacer una actividad, bueno, eso es efectivo. ¿Tá? Es que ahora vemos una mente activa que resuelve un conflicto. El tema es cuando eso ocurre, la mente empieza a divagar cuando se activan estas estructuras cerebrales. Entonces se produce todo un diálogo interno, ¿ah?, que analiza las discrepancias entre las cosas, en cómo son y cómo me gustaría que fueran. ¿Ah? Entonces todo es etiquetado, todo es juzgado. Eso se llama de diálogo interno. Es cuando, no sé si les ha pasado, de estar en el baño bañándose y en el baño ya usted va, se pelea con fulano porque fulano me dijo tal cosa y yo cuando vaya a trabajar, bla, 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 vieron que la mente empieza a activarse de manera que uno va bueno, eso se llama la mente errante, ¿no? O el divague mental o el diálogo interno. En los casos extremos, como se ve en el obsesivo, esto es agobiante, ¿tá? Y requiere de una intervención, y el mindfulness es muy efectivo para lograr la rumiación, que se llama, tanto en el obsesivo como en el depresivo. La rumiación es un fenómeno transdiagnóstico, o sea, se da en las dos situaciones. Pero en la vida cotidiana se nos va siempre esto, este diálogo, y que a veces quedamos muy enroscados en eso, y terminamos, o vas manejando y vas pensando en todo esto y dices, "Ay, yo cómo hice este trayecto de tantas cuadras y no me di cuenta? O estuve media hora acá con este paciente acá y mi mente estuvo por otro lado y capté 4 cosas de lo que el paciente dijo". Eso es estar en modo hacer con la mente errante. ¿Ah? O sea, es un proceso mental durante que la atención se distrae de la tarea y se focaliza, se distrae de la tarea que tenemos que hacer y empiezan a fluir pensamientos que llevan a esta mente errante llena de contenidos, que en general son contenidos de pensamientos inconscientes. Bien, y esto nos aleja, por supuesto, muchísimo de lo que es el momento presente, que es una de las cosas que se trabaja en mindfulness. ¿Ah? Entonces se calcula más o menos que estamos entre 10 y 50% del tiempo en este estado mental. ¿Ah? Entonces, el estado, el modo base de funcionamiento del cerebro es esta mente divagando, que va de un lado a otro y aparecen pensamientos con 3 características. Son automáticos, o sea, no tienen control voluntario. Yo no es que me proponga pensar en determinada cosa. Ese es un pensamiento voluntario que es efectivo y necesario. Este es como que empieza en el yo empiezo a pensar en algo que tengo que hacer y me empiezan a venir pensamientos de todo y que a veces no tienen nada que ver con la tarea que yo estoy haciendo. En general son referentes al pasado o al futuro, ¿tá? Y la mente siempre busca estar en esa incertidumbre, busca controlar y estar viendo. Entonces, todo esto nos aleja de estar presente en el aquí y en el ahora. Y esto es muy común en la consulta médica. Eso es bien importante cuando uno practica el fenómeno que se llama de presencia, es justamente acallar este mecanismo y pasar del modo hacer al modo ser. Eso es bastante efectivo en la consulta para los demás. Esta investigación está bien interesante porque
entrevistaron por una aplicación móvil a 2.250 voluntarios en periodos aleatorios, ¿no? Entonces le preguntaban a las personas qué estaban haciendo en ese momento, ¿ah? Y si su pensamiento se centraba realmente en lo que estaban haciendo o en cualquier otro tema, ¿ah? Y si esto le ocurría, si este pensamiento era agradable, desagradable o neutro. Acuérdense que todos los pensamientos, las experiencias son siempre agradables, desagradables o neutros. Todo lo para los de esto confirmaron que los seres humanos permanecemos una media de casi 47%, 46,9% de nuestro tiempo despiertos, ¿tá? Pensando en algo diferente a lo que estamos haciendo, o sea, con la mente errante. Vieron que es bastante alto el porcentaje de tiempo que estamos con esta mente errante, pasando de un tema a otro con pensamientos involuntarios, ¿tá? Y no conectados con la actividad que estamos haciendo, ¿tá? Entonces, en ninguna actividad, por atractiva que sea, pasamos menos del 30% del tiempo con mente errante, excepto cuando se practica el sexo, ¿tá? Eso es lo que dio la investigación. Entonces la mente humana divaga naturalmente y es una de las causas de la infelicidad en los estudios, en este estudio, porque en realidad es un estudio de la felicidad. Yo ahora el tema de la felicidad estamos incorporando también en el tema de la salud, ¿no? Entonces la habilidad para pensar acerca de lo que no está pasando es una capacidad cognitiva que tiene un elevado costo emocional. No es gratis esta mente errante. Y en esta misma investigación, en este 40, acá le puse 47 para redondear, era 46,9, fíjense, el 67% es levantarse, cuando nos levantamos en la mañana. Ahí tenemos el mayor porcentaje de mente errante. Por eso hay gente que aconseja hacer las prácticas de mindfulness de levantarse. A mí no me gusta estar levantando, yo lo hago de noche, pero es muy personal. Pero se recomienda acá practicar. El 57% cuando está trabajando y el 40% al hacer ejercicio. De este porcentaje de gente que divaga, el 47% eran pensamientos agradables. O sea que estaban pensando en ilusiones, en cosas lindas que pueden pasar. Es un factor que no es despreciable y además no es que esté mal. Por eso tampoco es que la mente errante es todo negativo. También cuando tenemos mente errante en pensamientos agradables nos permite estar presente de repente en algo tedioso, en algo que no nos gusta, o nos permite también tener un momento de tranquilidad. El 33% eran neutros, los pensamientos de la gente que llamaba, y el 27% eran pensamientos desagradables. Pero sí lo que vieron ellos era que cuando somos más felices, cuando estamos instalados en el presente y no tanto cuando estamos divagando en cosas agradables. O sea que la experiencia de estar presente es uno de los factores que nos ayuda a la felicidad. Y esto tiene que ver mucho con la concepción oriental de felicidad. Esto es lo que le decía hoy. Y una de las cosas que nos pasa es, esta mente, cómo funciona, es que todo esto lo tomamos como que es la realidad, como un hecho, y son simplemente eventos mentales. Cuando uno está en este modo de hacer, está muy alejado del presente, de la poca importancia, y si va más al pasado y al futuro, comparando. Yo cuando era joven hacía mejor esto, yo cuando sea más grande voy a mejorar esto, etcétera, etcétera. Siempre estoy o para atrás o para adelante. ¿Ah? Esto que es automatizado, ya lo vimos, y esto nos lleva a actuar en piloto automático en la mente errante. El piloto automático es haciendo cuando yo hago algo y termino de hacerlo y no sé, yo me terminé de bañar y no sé si me enjaboné todo, me lavé la cabeza, pero mi cabeza fui manejando de un lado a otro. Manejar es lo que más se pasa. ¿Verdad? Después ya lo frenaste
yo habré frenado y el semáforo lo habré pasado, no lo he pasado. O sea, es bastante, mucho más común de lo que se cree. ¿Ah? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿No? Bien. La mente errante es la forma de funcionar de nuestra mente por defecto, ¿verdad? ¿Ah? Esto es lo mismo de todos, pero no lo voy a repetir. ¿Cuáles son los aspectos negativos de la mente errante? Es una de las causas que nos lleva... ¿Sí? No, me queda una duda. Me parece que hablas de la mente del hacer y el ser. Sí. Todavía sigo con el hacer, no ha pasado el ser. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahí me faltó un cable, pero puede que me haya distraído en Time Mindfulness. Entre el hacer y la mente errante, ¿cuál sería la diferencia? El hacer, la mente errante es cuando yo me desligo de la actividad, del foco que tenía. En el modo hacer, de repente yo tengo un foco de actividad y tengo que resolver un problema, entonces está todas mis estructuras mentales dirigidas ahí. Se me va el objetivo ese y empiezan los pensamientos automáticos. No, son los mismos. Ahí me dan la duda si está... Exacto, es pero están los dos en modo hacer. Ya, perfecto. Bien. La mente errante lo que nos lleva es a tener un bajo ánimo, ¿tá? Los pensamientos repetitivos aumentan el riesgo de los trastornos emocionales, ¿tá? De toda esta preocupación es lo que hablaba hoy, es toda la cavilación obsesiva y toda la rumiación depresiva, es producto de esta mente errante y sobre todo depende de donde la centremos, si es pasado, mucho pasado, puede ser depresión, mucho futuro, ansiedad. También hay muchos estudios actualmente que yo tenía uno, no sé si las dice, las investigaciones van a estar empezando a investigar que hay muchos accidentes de tránsito por estar distraído en esta mente errante. No tanto por el manejo del celular, sino por este mecanismo interno. El accidente no es despreciable, el número de accidentes. No tengo en este momento las estadísticas, pero hay estudios y alguien interesa cosas las paso. Bien, entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos de la mente errante y el modo hacer? O sea, la capacidad de planificar, anticipar para resolver problemas, las ensoñaciones, cuando uno está con esa mente errante y con pensamientos positivos, que se acuerdan que era un 40%, ¿ah? Y en el lóbulo frontal coincide además la red de control ejecutivo, todo lo que que tengo que hacer de la actividad planificada, y la mente errante, que son las ensoñaciones diurnas. Comparten esta estructura anatómica, que es el lóbulo frontal, es uno de los niveles donde actúa la técnica de mindfulness, que es una actividad liberadora de pensamientos. Vieron que están bastante cerca, por eso la pregunta de él muy acertada, es entre el modo hacer actividad y el modo hacer mente errante. Entonces, el entrecruzamiento podría facilitar procesos creativos y contribuir a tener la habilidad de estar en tareas aburridas. ¿Ah? Por ejemplo, el estado de flow, vieron que se habla mucho ahora, que es ese estado donde yo empiezo a hacer algo artístico o una tarea puntual, o leer un libro que me interesa mucho, y entro en un fluido donde pierdo las coordenadas temporoespaciales y de repente miro el reloj y pasaron 2 horas. Ese es el fluir. Ahí estoy en modo hacer. Porque por eso es distinto. El estado de fluir es distinto al estado de mindfulness, porque en el estado de mindfulness no hay una actividad. Acá hay una actividad, yo tengo ese objetivo de cumplir, de pintar mi cuadro, de escribir un poema, de leer un libro, de preparar una charla, etc. Entro en un estado de fluir, pero tengo un objetivo, estoy en modo hacer. Yo tengo todos mis centros nerviosos centrados en eso. Entonces, bien. Entonces, el divague mental, ese diálogo interno, está asociado a lo que se llama la red neuronal por defecto. No sé si la han escuchado nombrar. La red neuronal por defecto es la que actúa. La red neuronal por defecto es esta que comprende un conjunto de regiones cerebrales que son activadas durante las tareas pasivas,
¿vieron? No hay una actividad concreta que hacer, y muestra una relación intrínseca funcional. Estas funciones, porque ahora por eso hay tantas dificultades en la investigación en las neurociencias con el mindfulness, claro, porque cada vez el cerebro se va descubriendo que está más en red. Entonces, se activa una zona, pero activo 80 más. Entonces, el concepto de red es bien importante. Entonces, esta red neuronal por defecto lo que tiene son dos subsistemas, es decir, subsistema lóbulo temporal medial, que es el que proporciona información de experiencias pasadas, que es el cimiento de la simulación mental. ¿Ah? Y después, el otro subsistema es el prefrontal medial, que se facilita el uso flexible de toda la información en la construcción de la simulación mental. La simulación en el sentido de integración. ¿Ah? Entonces, estos dos subsistemas, el lóbulo temporal medial y del subsistema prefrontal medial, confluyen en lo que se llama el córtex cingulado ventral posterior, que es el que se activa cuando tenemos el pensamiento errante. Y es donde actúa mindfulness callando esta área del cerebro. ¿Ah? Una de las áreas principales de la acción del mindfulness es lo que se ha visto por resonancia magnética, por emisión de positrones, es que disminuye mucho la actividad del córtex cingulado ventral posterior, que es lo que nos permite salir de este estado de mente errante. La red neuronal por defecto tiene otra red que es contraria, ¿ah? Que es la Pax Positive Network, ¿ah? que es tarea positiva de la red, se llama, se activa con estímulos externos, y es cuando realizamos lo que hablamos hoy de una tarea cognitiva, ¿no? ¿Ah? Entonces, lo que hace mindfulness desactiva la red por defecto y activa esta otra red, que es la que nos permite estar más presente y más consciente en lo que hacemos en el momento presente. O sea, con esto lo que les quería demostrar que hay un sustrato biológico en la práctica de meditación, que hay un impacto a las 8 semanas de practicar esto, hay un cambio en las estructuras biológicas, con todo esto de la neuroplasticidad que se habla ahora, no son prácticas hechas al azar, ¿no? Eso es lo que me parece interesante también de esta técnica, ¿no? Porque vieron que nosotros venimos de la época del psicoanálisis, donde era todo que sí, que puede ser, que no puede ser. Acá no, es como se empezaron a demostrar, hacer una asociación muy interesante de las neurociencias, la investigación con la psicoterapia. Entonces, lo que hace el mindfulness es produce patrones de conectividad funcional, ¿ah? Y lo que nos lleva a reducir los pensamientos errantes, mejorar y estar más presente en el hoy, en el aquí y ahora, ¿ah? Y un menor proceso autorreferencial. Los procesos autorreferenciales se refieren a cuando yo soy el centro del universo. Mindfulness nos ayuda a decir, bueno, yo soy parte de una cadena de la humanidad. Cuando yo estoy sufriendo, pero hay mucho más gente que también está sufriendo. No pasa todo por el ego, por el yo. ¿Ah? Es un factor terapéutico nada despreciable en el mindfulness. ¿Ah? Entonces, mindfulness lo que nos hace es nos permite un pasaje del modo hacer al modo ser, que hablamos. Y el modo ser es... ¿Van siguiendo? Sí. El modo ser no tiene como objetivo una meta concreta. ¿Ah? No hay nada especial que hacer ni nada donde ir. Es sentarnos a hacer nada. Cosa que está muy mal visto en nuestra cultura occidental y en la cultura médica. Sos un vago, sos esto, sos lo otro, un haragán, etcétera, etcétera. Y cada vez se recomienda más sentarse a hacer nada. Incluso en Massachusetts tienen una sala, incluso cuando esto de Kabat-Zinn y todo, de decir, andá a hacer nada, quédate ahí en stand-by. ¿Ah? Para entrar en el modo mindful o modo ser.
La realidad no tiene que ser de una forma determinada. La realidad es como es. Me lleva a ¿qué? A la aceptación que hablábamos hoy, de estar en este modo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la mente no analiza, no hace juicios en ese estado. Me pasó lo que me pasó y me pasó. Estoy aquí porque estoy aquí y dejo de estar lo que yo quisiera o lo que me pasó ayer o lo que me va a pasar mañana si yo estoy acá. Entonces, en este modo hay aceptación, apertura y flexibilidad. Aceptación, ya lo vimos, la apertura es estar abierto a lo que venga, lo que te esté ocurriendo, malo o bueno o neutro, lo que sea, está. Y la flexibilidad es poder cambiar, ¿no? Poder tener esta visión más, incluso flexibilidad también la ecuanimidad, ¿no? En esta flexibilidad. El foco cognitivo consiste en aceptar, permitir la experiencia de los fenómenos que aparecen en esta experiencia en el momento presente, sin juzgarlos ni hacer presión para cambiarlo. Con la concepción de fondo que les hablaba hoy de la transitoriedad, todo es pasajero. Hasta en la vida estamos de paso, porque todo pasa, no vamos a morir en algún momento. Entonces, tampoco es irse a los extremos, nosotros también somos de irnos a los extremos, estoy allá, o estoy acá, o estoy en favor, o estoy en contra. Lo que se vio actualmente, y esto es bastante reciente, es que el modelo de funcionamiento no es del todo o nada. Uno puede estar un 70% en modo hacer, un 30% cuando uno se practica, ¿no? Un 30% en modo hacer. Hay como un modelo continuo de los dos modos. Y lo que sí está muy asociado a lo que hablaban hoy, el modo ser al bienestar psicológico, que es lo que apuntan ahora en todos los modelos de estrés y bueno, el nombre de la charla del bienestar, ¿no? Que el bienestar psicológico está muy asociado a este modo ser, o que predomine el modo ser. Y acá lo tienen como esquematizado la diferencia entre uno y otro, entre lo que tiene que ver el modo ser en el que juzga, elabora, el modo ser deja ser. Es muy conceptual el modo ser, se maneja con la parte del lóbulo frontal que tiene que ver con la planificación, con la conceptualización, y el modo ser es entrar en la experiencia directa. Pensamientos, me creo todos los pensamientos, lo que yo pienso es la realidad. En cambio, en el modo ser, los pensamientos son eventos que vienen a la mente. Pasado y futuro, sobre todo el modo ser, porque estoy evaluando permanentemente la experiencia del aprendizaje con lo que va a ocurrir. En cambio, el modo ser es estar presente. Lo que trata de hacer el modo hacer es evitar el malestar. Y acá es al revés, no se abre el malestar cuando está presente. No lo niega. En las terapias de tercera generación, lo que se trabaja en primera instancia es la evitación al sufrimiento. Todos los seres venimos al mundo a sufrir, o todos los seres sufrimos, mejor dicho, sufrimos en el mundo. No existe una persona que no sufra de algo en el mundo. Entonces, el sufrimiento es parte de la humanidad, del sentimiento de humanidad. Entonces, hay que aceptarlo eso, y hay cosas que son inmodificables. Y esto es parte también de las concepciones budistas, ¿no? Los budistas dicen que hay un dolor que es inevitable. Si yo pierdo a alguien muy querido, por más que yo patalee, grite, porque a mí rompa todo, vaya, salga corriendo, quiera, ¿voy a lograr algo? No, eso es irreparable, es irrecuperable. Lo que sí yo puedo, genero con todo eso que dije, es un sufrimiento secundario. Entonces la suma del dolor primario más el secundario es lo que da el sufrimiento. Entonces lo que se trata acá es quedarnos con ese dolor, transitarlo, atravesarlo, vivirlo, y toda la resistencia, todo el componente posterior, minimizarlo. ¿Te puedo hacer, perdón, sí, una pregunta?
pregunta o algo para que me ayude a hacer, me perdí un poco con el... yo he hecho algo de meditación y cuando logro hacerlo de forma sistemática lo que noto es que me concentro mucho mejor. Es uno de los beneficios de esta experiencia. Es como si ese modo hacer fuera más efectivo. Sí. Sí. Es así, porque no lo veo como tan contrapuestos, el hacer y el ser. Me parece como que cuando uno logra, por momentos, porque es muy difícil eso de realmente ese modo ser, no sé bien cómo explicarlo, como que se optimizara la energía, la atención, se va todo ese desperdicio de energía como en esa cosa errante y productiva de pensamientos que circulan automáticos. No sé si logro expresar bien la pregunta. A ver si es esto. Cuando está activada la red neuronal por defecto, acá está con esta mente errante. Ahora está esta, cuando está activada, es lo que comparten las estructuras. La Pax Positive Network, cuando está activada esta, es cuando empezás con un estímulo externo y realizás una tarea cognitiva. Entonces, lo que se vio en mindfulness cuando uno puede pasar a todo, es que mejor, no solo te saca de la mente errante, sino que te fortalece este mecanismo en el estado de presencia, con componentes del modo hacer. Y del hacer también. Exacto. Sí. Por eso te decía hoy que no se niega el modo acá. Por eso el modo hacer va en simultáneo muchas veces con el modo hacer. Ese es el efecto que tiene el mindfulness. Bien, todo lo que es mindfulness. Lo que no es mindfulness es bien importante saberlo, ¿no? Mindfulness no es dejar la mente en blanco. Entonces, esto se le dice al paciente directamente cuando no vas a lograr dejar la mente. Yo le digo a ustedes, no piensen en esta jarra que está medio vacía, medio llena. ¿Qué hacen ustedes? Lo primero es que se le viene a la mente el lengua. O sea, es imposible tener la mente en blanco, ¿no? Entonces, es una de las causas de abandono de las técnicas de meditación, porque la gente espera tener la mente en blanco y no la vas a lograr nunca en la vida. Puedes estar callado precisamente, pero no dejarlo en blanco. No es también buscar el éxtasis o la iluminación, que esto lo buscan los monjes budistas, ¿no? Porque incluso Buda significa iluminación, ¿no? Es decir, ni apartarse de la vida cotidiana, es poder ser como uno es donde está. No es nada raro, ni nada extraño, ni nada místico. Es no escapar del dolor, que le decía hoy, aceptarlo del dolor, que es inevitable, no suprimir las emociones, sino darle la bienvenida, porque incluso en esta concepción está probado que una emoción cuando aparece tiene un sentido por la que aparece. Por algo aparece, no aparece porque está lloviendo. Entonces, es dar un sentido a la emoción y no bloquearla. Porque si uno la bloquea, no está por el camino de resolverla. Es una técnica, no es una técnica de relajación, lo otro. Para eso hay técnicas de relajación, de shoot, etc. Hay una cantidad de técnicas de relajación que la persona puede hacer, se puede hacer simultáneamente paralelo al mindfulness, pero el mindfulness no es para relajarse. Mindfulness es para estar con lo que hay y aceptarlo. Los eventos internos son todos transitorios, aparecen y desaparecen. Nada se queda. Si se queda, es porque uno lo está nutriendo y porque yo me lo estoy creyendo que esa es la realidad si se queda mucho tiempo. Si uno realmente se conecta con este concepto, ve que todo pasa. Primer punto. No quiere decir negar, sino aceptar que hoy está. Si yo estoy enojado contigo porque discuto, yo en ese momento me parece que te voy a odiar de por vida y que estoy con ese enojo, pero en realidad yo me enojo, no, probablemente yo no estoy enojado contigo. No quiere decir que sean amigos, ¿entendés? Que vaya y me ame, pero sí
ese fenómeno pasa. Las reacciones habituales de apego hacia lo positivo, sobre todo, o aversión hacia lo negativo, o sea, las reacciones habituales a sentimientos o eventos y la falta de conciencia de este proceso genera sufrimiento. Eso es lo que decía hoy. Lo que nos hace sufrir es el apego o la aversión a todo esto que rodea al dolor, a lo que nos pasó. La pérdida, cualquier situación que no sea dolorosa. La aceptación facilita la relajación. Si bien decía hoy que mindfulness no es relajación, uno de los efectos que produce es la relajación, pero no es lo que nosotros buscamos, no es nuestro objetivo. ¿Ah? Y eso es lo importante, porque no es lo mismo que yo haga una técnica para relajarme que yo haga una técnica que secundariamente me relaje. Porque tampoco hacemos mindfulness para sufrir ni para pegarnos, ni para quedarnos todos contracturados como una tabla. Obviamente que buscamos un efecto, pero no es el objetivo principal. Mindfulness mira mucho los procesos más que los resultados. Eso es un concepto bien interesante. Porque vieron que a veces nos ponemos tanto una meta que no la lográs y te frustras, te sentís mal. Entonces el mindfulness lo que pone, bueno, vamos a ponernos en sintonía y acompañar el proceso. Después vemos qué pasa. Y en general cuando uno acompaña y acepta y hace el proceso, logra cosas más gratificantes que el objetivo para lograr eso. La práctica cotidiana, entonces, ¿para qué practicamos? ¿No? Porque nos ayuda a ver el funcionamiento psíquico, perdón, esto que hablábamos de los modos de funcionamiento. Uno cuando lo practica lo empieza a vivenciar. Entonces le pasó cuando hicimos el stop, no le aparecieron muchos pensamientos y todo, las cosas no tienen nada que ver, capaz que no, pero bueno, suele aparecer pensamientos, múltiples pensamientos. Entonces uno se conecta con cómo funciona mentalmente, ¿no? Lo que nos ayuda también la práctica del mindfulness es a responder, no a reaccionar. Si yo me enojo contigo, voy, te pego, es una reacción, no es una respuesta. Capaz que una respuesta sería a otra cosa. Seguramente después que voy y te di un palazo en la cabeza, para hacer me arrepiento, me siento mal y hice daño. En cambio, la respuesta, yo puedo arrepentir y tratarte y resolverlo de otra manera, un enojo con una determinada persona. Por ejemplo, pongo ese ejemplo ¿no? Pero acuérdense que la respuesta implica una mayor conectividad, por ejemplo, de lo que hoy hablaba de la amígdala, que sería el foco de las emociones, con las estructuras cerebrales de la corteza cerebral del lóbulo frontal. Por eso es bastante bueno el mindfulness en la regulación emocional. Uno aprende a quedarse con la experiencia, con la emoción, y ese uno lo regula y puede responder y no reaccionar. También es una de las guías para llegar, sobre todo en la psicoterapia basada en mindfulness, al origen del sufrimiento, por qué estamos sufriendo en este momento de eso, con esa intensidad, y ayuda, lo que sí está y es muy efectivo en salir de las rumiaciones. La rumiación es extremadamente errante, que se ve en el obsesivo y en el depresivo. Por eso decía que el modelo, por ejemplo, de terapia cognitiva basada en mindfulness es muy efectivo para la prevención de recaídas de la depresión, incluso para la depresión misma. Está comprobado que incluso es más efectivo que los antidepresivos, porque el antidepresivo a partir del segundo o tercer año ya en realidad no nos protege de nada. Lo hacemos porque lo hacemos y porque mucha gente se aferra a eso y las pautas eran así. Pero hoy en día en todos los protocolos lo que se hace es tratar de incorporar un modelo de terapia cognitiva basada en mindfulness que es mucho más efectivo para la depresión que con antidepresivos. Y yo soy psiquiatra, ojo, no sé si y médico y uso antidepresivo también, pero viene por ahí la línea de prevención de recaída. Entonces, acá está puesto, pero lo que le decía hoy, el sufrimiento tiene una parte que es un sufrimiento primario, que es aquel que es inevitable, punto. Perdí a alguien, se murió alguien que yo quiero mucho
voy a sufrir, no hay otra posibilidad de que no sufra. Si no sufro, no soy un ser humano, no sé qué soy, robot. ¿Ah? La tendencia nuestra es a resistirnos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ocurrió? ¿De quién fue la culpa? Bla, bla, bla. Todo eso envuelve a este sufrimiento primario, y la suma de estas dos cosas es lo que me provoca la suma del sufrimiento primario más la resistencia es lo que me provoca el sufrimiento secundario. ¿Ah? Todas estas reacciones emocionales, confusas, elaboraciones, reacciones fisiológicas. Me quedo todo un poco. ¿Ah? Esta es la concepción de la cual parte. Entonces, ¿qué hace el mindfulness sobre el sufrimiento primario? Aceptarlo. Aceptar que todos somos mortales, nos duele, pero vamos a morir y hay que aceptarlo. La resistencia que hace el mindfulness cuando uno practica, la suaviza, la disuelve, a veces no la erradica. ¿Ah? Tampoco se creen que por hacer mindfulness ya cero resistencia, no, aparece. Pero la suaviza bastante y en muchos casos la disuelve. ¿Ah? Y ayuda, por lo tanto, a reducir o que no exista este sufrimiento secundario. Pero el sufrimiento va a estar siempre. Para lograr esto requieren habilidades. Entonces las habilidades, ya algunas hablamos, pero es la atención sostenida. La atención sostenida en el presente con confianza, con estas cualidades que hablaba Kabat-Zinn, que ya hablamos al principio. Tenemos que tener cierto grado de flexibilidad para el cambio atencional. Y entonces, esto es muy bueno en el ejercicio de escaneo corporal, una de las técnicas, ¿tá? Que vamos cambiando, es bien como uno hace un escáner y vamos cambiando el foco atencional de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Eso después, cuando uno está atravesando una situación difícil, uno está entrenado en ir focalizando ese foco atencional hacia lugares donde es más efectivo, donde le resulta más adaptativo y más funcional. Por eso es bien interesante la flexibilidad y la importancia de lo que produce el mindfulness de atención y lo que vos decías, cuando uno hace una tarea, porque como estamos en consulta, por ejemplo, el estar el foco atencional en lo que la persona nos dice es en esa modalidad, ese modo hacer, estamos haciendo algo con una flexibilidad que si tenemos que cambiar la atención hacia otro lugar, lo cambiamos y volvemos a ese foco, ese movimiento es bastante, no nos perdemos, no nos vamos al modo errante, por ejemplo. Entonces en la práctica médica es bien importante la práctica de mindfulness y es muy efectiva en el efecto de presencia. Está concentrado en esa situación. Por eso existe mucho la flexibilidad. Y en la inhibición de los procesos cognitivos es inhibir todo el procesamiento secundario de elaboración. Todo esto de este procesamiento cognitivo, cuando la emoción me empieza a despertar y encadenar cosas, y ya me pierdo en todo eso, en el modo errante, que es lo que me aparta, y la atención se me va para cualquier lado y me la puedo llevar a sostener donde yo la quiero sostener. En este caso, por ejemplo, si le dan con el paciente. ¿Y están cansados? ¿Quieren hacer un stop o preguntar algo? ¿Yo le estoy abrumando? No, para nada. No tengo que mencionar tanto más. Disculpe, profesor. Una consulta, a veces Sí. pasa que cuando uno hace esta meditación, a mí por lo menos me pasa, tiendo a caer en una somnolencia Sí. y entrar en sueño, Claro. pero que al principio lo criticaba pero no llega al sueño. Y pasa que a veces despierto de ese sueño que es corto Sí. y siento como la tranquilidad como hubiera estado meditando. Sí. Entonces la pregunta que yo me hago es si es otra forma de mindfulness que entro en un estado distinto, porque siento la misma sensación de aceptación después de ese sueño. Siempre. Antes de sentarme tengo mucha mente, mucho pensamiento. Cuando despierto de esa somnolencia corta, como que todo se ordenó de nuevo. Sí, puede ser un estado mindful, sí. Sí, el tema cuando practicas seguido, lo que nos pasa a todos, a veces te conectás con lo peor de vos mismo.
Y es una tortura en el sentido de que uno queda como enchufado 220 y logra después sí llegar a ese estado, ¿no? Pero te puede pasar que te conectas con cosas muy negativas. Pero está bueno lo que te pasa, sí. Es un estado mindful, se llama eso. Ahí entras en lo que hablábamos de modo ser, donde estás como habitando, no te dormiste, porque si te dormiste ya evitaste. No, entiendo, claro. Si te dormiste ya no es mindfulness. El dormirse es una evitación. Cuando uno empieza a practicar, salvo que uno a veces algunos ejercicios los mandás y se hace para la persona que tiene insomnio, el escaneo corporal, que lo hacen y a la mitad se quedan dormidos. Pero bueno, se usó como un medio para mejorar el insomnio, pero no es el mindfulness así. ¿Un café? Sí. Hacemos 5 minutitos y seguimos. Pero quiero que practiquen también, ¿no? Gracias. La filosofía budista está muy atravesada acá. Si bien el mindfulness se emplea, hay tradiciones budistas que lo emplean y el contexto que trabajamos nosotros es en el contexto clínico, o sea, desde la psicología. Toma elementos de esto y lo fue adaptando con lo que les decía de John Kabat-Zinn, ¿no? Pero tiene una base en la meditación. Que hacer meditación, saben, la meditación vipassana, que es lo que más se acerca, que es una meditación en la cual tienen un proceso de autopurificación y de autoobservación de la experiencia de lo que van viendo con el fin de obtener la iluminación. Eso es lo que hacen los budistas en la vipassana, ¿no? Consiste en ver las cosas tal cual son, como se trata en el mindfulness, y poder establecer una conexión directa entre la mente y el cuerpo. Mindfulness lo que apunta mucho es a la interconexión mente-cuerpo, a lo que estamos bastante disociados, ¿no? Por eso mi ejercicio se acelera un poco de conectar en el cuerpo, con la emoción, con los pensamientos. Y entonces este estado es necesario para contemplar, por eso la medicina incluso está tomando mucho de todas las ciencias contemplativas, están acercando a la salud. Contemplar nuestra mente, cuerpo, sensaciones, pensamientos que surjan en el momento presente, en el hoy. Y toma también la meditación samatha, que es la concentración plena. En este tipo de meditación lo que hay, el objetivo es tranquilizar la mente. Se busca un objeto externo y yo mi concentración allá me viene el pensamiento y pienso en la puerta o la imagen del Buda, hasta que voy callando la mente, ¿no? Entonces el mindfulness es en realidad una mezcla de estas dos tipos de meditaciones. Tenemos una primera parte que es de foco cerrado, el foco más circunscrito en la respiración, y después lo abrimos a la experiencia, ¿no? O sea, usamos técnicas de las dos aquí. Entonces mindfulness es una atención profunda y requiere de la concentración para lograr lo que es el primer ejercicio que vamos a hacer ahora, en la concentración en la respiración. Es un acto de equilibrio entre la concentración y la visión en mindfulness, ¿no? Yo me concentro para entrar en un estado en el que puedo ver, observar mi mundo interno o el mundo externo, depende de donde vaya el foco, o integrando el mundo externo en el mundo interno. La concentración es como una lente que hay que pulir y limpiar para facilitar la visión. Eso se dijo en uno que yo tuviera un microscopio. La técnica atencional es limpiar ese foco para yo poder observar en el microscopio, ¿no? Todo lo que ocurre ahí. Entonces el foco, el mindfulness, por eso no queda tanto ni en la vipassana ni en la samatha, sino que es un foco flexible, ¿se acuerdan que hablábamos hoy? Lo podemos achicar, lo podemos ampliar y lo podemos cambiar en función de cuál sea el objeto que vamos a contemplar. Si yo estoy meditando, empiezo reducido, por ejemplo, en la respiración, y lo empiezo a ampliar y me capta una emoción, yo me quedo con esa emoción, pues se acuerdan que no evitamos nada en el mindfulness, pero me aparece un pensamiento, o al revés, me aparece un pensamiento y después me acuerdo que ese pensamiento está tapando una emoción. Entonces cambio mi foco del pensamiento a la emoción. Por eso requiere un entrenamiento en que
saber cuándo estamos pensando, cuándo estamos sintiendo, pero muchas veces no lo tenemos muy claro. Pero entonces ese foco yo lo abro, lo cierro, lo cambio de lugar. Parece que es muy dinámico. Además, ¿se acuerdan que hablamos del concepto Satori de los japoneses? Presente es cambiante. Cuando yo me doy cuenta que estoy aquí sentado ya pasó, entonces viene otra. Eso es un fenómeno muy dinámico, por eso requiere mucha flexibilidad del foco atencional. Mucha flexibilidad y mucho desapego. Cualquier evento, pensamiento, una sensación o incluso una distracción se convierte en el objeto de investigación. Ahora cuando hagamos la práctica de la respiración van a ver que lo que nos va a pasar es que si vamos un poco a la respiración nos distraemos y nosotros con mucha amabilidad vamos a volver otra vez al mismo foco. Este movimiento es lo que es el verdadero mindfulness. No tanto que yo me quede siempre en la, sino yo, lo normal es que me distraiga, la mente se me vaya, ¿qué estoy haciendo acá? Podría estar en mi casa, me doy cuenta de esa distracción y vuelvo. Mi intención era para aprender esta técnica, vuelvo al foco atencional. Entonces, en vez de lograr la palabra mindful, lo que más se acerca es darse cuenta. Una pregunta. Sí. Pero cuando me aparece el pensamiento o me aparece una emoción y estoy en la emoción, yo tengo que aceptar, ¿no? Sí. Entonces, de repente me aparece el pensamiento Sí. y tengo que aceptarlo. O sea, Sí. sigo trasladándome siempre. Sí. Esa es la idea. Sí, sí. Salvo que vos quieras, bueno, me voy a detener en este tema, estás más experimentada en la meditación, ¿no? Que este pensamiento le das lugar dentro de vos y le das lugar dentro de vos hasta que se vaya. Y después empezar con la emoción, si sigue, la emoción no, porque la emoción se fue. Eso depende, en el momento vos te vas a dar cuenta qué es lo que más te sirve. Voy dirigiendo también. Exacto, vos lo vas dirigiendo, por eso el foco es intencional. ¿Tá? Vos lo vas dirigiendo hacia lo que más te preocupa, salvo cuando hagamos el de la respiración solo, que nuestro foco es la respiración. Entonces, tu mente se te va a ir, vas a sentir cosas en el cuerpo. Vos le das la bienvenida, pero volvés, porque la intención es conectarnos con la respiración. Entonces, después que uno aprende esa, que es la básica, se puede mover en la zona. Pues ahora vamos a ver. Entonces, la psicología, cuando se ocupa de los contenidos y de los procesos conscientes, o sea, que requiere de un método que sea dirigido desde el interior de la persona. Acá van a ver que el mindfulness, si bien se incorpora en lo exterior, siempre el foco o lo importante es lo que nos pasa dentro de nosotros y es lo que podamos experimentar. ¿Ah? Para lograr esto, las sendas son la autoobservación y la introspección. ¿Ah? En primera instancia se debe un awareness, que es un estado de darse cuenta, ¿ah? que consiste en identificar y reconocer lo que se siente, se hace o se piensa mientras está sucediendo. No es lo que me pasó ayer. ¿Ah? Si yo voy a evocar una sensación de que me pasó ayer, yo lo que sí voy a estar haciendo es actualizándola a este instante de lo que me está pasando hoy con lo que ocurrió ayer. No se medita sobre el pasado, cuando yo era niño, por ejemplo. Puede ser que en el foco me aparezca el sentimiento de cuando era niño, pero yo eso lo estoy viendo desde el hoy. Yo hoy, de ayer o de cuando era niño. ¿Entienden la diferencia? Yo lo actualizo al hoy. Por eso la técnica de mindfulness del presente, que nos quita que vengan cosas del pasado, pero yo las presentifico. Para la práctica de mindfulness hay que integrar dos componentes. Habla Bishop, es otro autor para lo que le interesa, pueden leer, es la autorregulación de la atención, que decíamos hoy, hacia el momento presente, ¿ah? Concentrado en la experiencia inmediata, y esta orientación se abre la experiencia con curiosidad, apertura y aceptación, como hablábamos hoy. Esta es la definición de Bishop. Entonces las había dicho el bien, la práctica de la respiración. Todo se arregla. La idea de poner la rana es porque ¿qué le despierta a la rana esta? Algo de la infancia. Simpatía.
Infancia. Infancia, simpatía, ¿qué más? Flexibilidad. Flexibilidad, bien, cada uno tiene un simbolismo personal, pero a todos nos da como ternura, ¿no? A nadie le da rabia ni asco esto, ¿no? Vamos a ver entonces, así es como tenemos que ser con nosotros mismos. ¿Ah? Con este sentimiento es lo que hoy en día, que vamos a hablar al final, y no creo que nos dé tiempo, pero por lo menos quiero que se vayan al concepto de la autocompasión. ¿Ah? Para esta es la meditación básica, ¿ah? Del mindfulness. Hay una postura que conviene tenerla para meditar, porque ¿qué pasa? Esta postura que es con los pies y las manos bien apoyados, la columna recta, ojos abiertos o mirada relajada, puede ser, o ojos cerrados. Esto depende de cómo se sienta cada uno. ¿Ah? Al principio conviene los ojos abiertos porque nos distraemos menos. Los ojos cerrados, perdón, porque nos distraemos menos. A medida que te vas entrenando, puedes tener una visión más panorámica, no focalizar en nada. Para ir para adentro, menos que si cerramos los ojos vas más para adentro que si lo tenés abierto. ¿Ah? Entonces se observa la respiración sin esforzar, yo le voy a ir dando la consigna y tenemos que estar cómodos. Es una posición que no es necesario estar en el loto ni semiloto, como lo pudiste ver estar en el piso, no. Esos mitos, al que le gusta y quiere lo hace y tal, pero no es necesario. Uno lo puede hacer en una silla, lo puede hacer en cualquier lugar donde uno quede con la columna recta y que el diafragma se pueda mover con facilidad, que no haya obstáculos, ¿no? La almohada más suelta, etc. Entonces nos vamos a concentrar en la respiración con un punto concreto, vamos a elegir que pueden ser en general las fosas nasales, porque ahí es donde sentimos el contacto del aire, ¿tá? Y ahí o el movimiento del abdomen. Eso es donde les quede más cómodo elegir el foco. Yo lo voy a ir dirigiendo igual. ¿Qué nos pasa en el cerebro cuando estemos practicando esto? Es lo siguiente. ¿Tá? Esto es la red neuronal por defecto activada. ¿Vieron cuántas áreas están iluminadas? No se ve muy bien, no es muy buena esta lámina, pero acá estoy con la mente activada. Cuando yo me doy cuenta que tengo la mente errante, miren cómo se apaga y queda la corteza cingulada anterior y queda la ínsula. ¿Ah? Vieron que se apaga mucho esa vez. Yo me doy cuenta y mantengo el foco, me doy cuenta de la distracción y llevo el foco a la respiración. Y miren cómo se apagó todo y quedan solo las áreas que tienen que ver con la atención focalizada en algo, en una tarea como por ejemplo atender a la respiración. Y miren cómo se mantiene cuando uno sostiene ese foco atencional en la respiración. Pero nos va a pasar que enseguida nos distraemos y se nos activa la red neuronal por defecto. Pero la idea es que nos demos cuenta para que provoque este efecto, que apague esa red, que empiece a apagar y se queden solo las áreas que nos permiten llevar el foco atencional reducido a la respiración. ¿Ah? Entonces el verdadero mindfulness es esto, es darnos cuenta para habilitar la posibilidad de mantener el foco atencional. ¿Y lo habilitas automáticamente? ¿Lo habilitas sí, automáticamente? Sí, esto se da, ya hoy cuando practiquemos ya te lo daré.